最初はマンションなど借りるところを探してましたけど、結構な値段が張ったので、やはりネットカフェでとりあえず過ごそうと思ってましたね。貯金したくてもいつの間にかあんまりたまらなくなってるみたいな感じですね。さすがにいつまでもアルバイトでもいられませんから。8年前に名古屋から上京してきたんですけど、建設系の会社で働いてたんですけど、腰をかなり痛めてしまったんですね。で、辞めるしかなくて、そっからもうずーっとネットカフェ生活ですね。夜も朝もずっと食べれる置いてあるじゃないですか。もう皆さん仕事してるみたいなんですよね。ホームレスとまたちょっと違うんですよね。Los precios de las propiedades y alquileres en Japón están aumentando muy rápido y esta es una de las diversas razones por las cuales algunos japoneses han elegido los cibercafés como su residencia mensual. Pero como verás en este video, en algunos casos esta situación es tan grave que algunas personas viven en estos lugares por más de 5 años. En las calles de Tokio, entre varios edificios altos y rascacielos hay varias de estas landhouses, también llamadas cibercafés, donde algunas personas consideran un pequeño cuadrado como su residencia temporal. Cuando cae la noche, estas personas que convierten estos cubículos en sus hogares regresan allí a sus habitaciones, y son llamados refugiados de los cibercafés. Este término se usa para referirse a personas que no tienen una residencia fija, pero viven en cibercafés o manga cafés, y básicamente es lo mismo, solo que con la diferencia de que es un lugar al que las personas van, aunque puede ser difícil de creer. Después de todo, ¿quién querría vivir en un cuadradito como este? Sin embargo, aunque el espacio en estos lugares es muy limitado y de ninguna manera es cómodo como un apartamento común, todavía hay agua para lavarse las manos, electricidad, acceso a internet y el precio también es mucho más bajo que un apartamento común. Por esta razón, muchos mochileros extranjeros o incluso personas que están haciendo un viaje corto eligen quedarse en uno de estos establecimientos cerca de las estaciones, incluso si es solo por una noche. En un pequeño cubículo, todo lo que tienes disponible es una lámpara, una computadora, una almohada y un colchón, por lo que puede ser una buena opción para alguien que solo quiere quedarse un día o dos. Pero para aquellos llamados refugiados, estos lugares terminan siendo sus hogares, donde viven por meses o incluso años. En el video de hoy vamos a hablar sobre este problema, porque algunos trabajadores japoneses, a pesar de tener un trabajo y un ingreso, eligen quedarse en cibercafés en lugar de alquilar sus propias casas o apartamentos. Mi nombre es Saimo y bienvenidos a Ruta Asiática. Como ya hemos mencionado anteriormente, estas personas son aquellas que no tienen una residencia fija generalmente y pasan mucho tiempo en estos lugares debido a varias razones, como retrasos en el pago del alquiler, problemas familiares e incluso razones personales. No pueden vivir en sus propias casas o incluso alquilar un apartamento, así que terminan recurriendo a estos cibercafés que están básicamente abiertos las 24 horas del día. El término, refugiados de los cibercafés, se originó a partir de una serie documental de Nippon TV en 2007. Su productor, Hiroaki Mizushima, que tiene mucha experiencia en entrevistar campos de refugiados, después de regresar a Japón, entrevistó a jóvenes que vivían en cibercafés durante mucho tiempo. Con esto, reveló que este tipo de establecimiento en las metrópolis es como una forma de campo de refugiados. En este documental, se nos presenta a un joven guardia de seguridad japonés que, al llegar a Tokio, descubrió que no solo el alquiler era caro, sino que también los gastos como las facturas de servicios públicos eran un gran problema. Desesperado, recurrió al cibercafé. Cuando regresa del trabajo, puede usar la computadora para jugar y relajarse un poco. Por la mañana, se viste, sale del pequeño cubículo y vuelve a trabajar, y así se repite el ciclo. Espera aprender más habilidades y conseguir un trabajo mejor a tiempo completo para poder salir de esta situación lo más rápido posible. Después de que se transmitió el documental, los refugiados de los cibercafés se convirtieron en un tema mucho más hablado en la sociedad japonesa ese año. Probablemente te estés preguntando ahora, ¿estos refugiados no son solo personas sin hogar? Bueno, la mayoría de ellos están motivados para encontrar empleo, pero una gran parte de este grupo trabaja en empleos que les pagan diariamente. Suelen recurrir a agencias de empleo temporal para conseguir trabajos temporales por día.
Estos trabajos les proporcionan ingresos modestos, así que durante la noche tienen que quedarse en cibercafés o incluso en tiendas que están abiertas las 24 horas, lo que los diferencia de las personas sin hogar que suelen ser consideradas demasiado mayores para encontrar trabajo o simplemente no tienen interés en encontrarlo. Durante el día, algunos de ellos llevan grandes mochilas para el trabajo, pareciendo exactamente como un trabajador de oficina japonés común, pero están cargando todas sus cosas en una bolsa sin que el jefe o los colegas lo sepan. Básicamente, lo que hacen es hacer un pequeño cambio allí con todas sus pertenencias del cibercafé al trabajo todos los días. La Nippon TV informó que alrededor del 80% de las personas que viven en estos lugares durante largos periodos son hombres y el 20% son mujeres, todos ellos con edades entre 30 y 49 años. El 80% de ellos quieren una residencia a largo plazo, y el programa también mencionó que el costo mensual de vivir en uno de estos establecimientos es de aproximadamente 59,000 yenes, que es casi $380. Y aunque el espacio es bastante pequeño, estas instalaciones ofrecen básicamente todo lo que necesitas. El costo también incluye agua, electricidad y todos los demás gastos. Si necesitas usar el baño o una lavadora, por ejemplo, te cobrarán alrededor de 300 yenes, que es aproximadamente $2 por hora. Según una encuesta de 2018 del periódico Nikkei Shimbun, alrededor de 15,000 personas viven en cibercafés todos los días en Tokio, entre ellos alrededor de 4,000 personas no tienen una residencia fija y más del 70% tienen trabajos bastante inestables. Esta encuesta también preguntó a las personas por qué estaban viviendo en estos lugares. La mayoría, alrededor del 31%, respondió que estaban viajando o en un viaje de negocios y decidieron pasar la noche allí. Otro 25% no tenía lugar para quedarse y el 13% afirmó que estaban trabajando o divirtiéndose hasta tarde, por lo que perdieron el último tren y no les daba tiempo para volver a casa. Finalmente, el 5,9% dijo que tenían otras razones para no querer volver a casa. Pero, ¿por qué hay tantos refugiados de estos cibercafés en Japón? Bueno, la principal razón son las malas condiciones económicas del país. En 2016, el gobierno metropolitano de Tokio llevó a cabo la primera encuesta sobre personas que perdieron sus hogares, como estos refugiados de Tokio, por ejemplo. Los resultados mostraron que todos los días hay alrededor de 4,000 personas sin hogar, y el 38,6% de ellos, que es el porcentaje más alto, tiene entre 30 y 39 años. Este grupo es seguido por personas con edades entre 50 y 59 años, que componen un total del 29%. Entre ellos, casi la mitad de las personas tienen un ingreso mensual entre 110,000 y 150,000 yenes, lo que equivale aproximadamente a $706 a $963. Es posible que pienses que es mucho dinero y te preguntes si un salario así no es suficiente para alquilar un apartamento. El problema es que en Japón, a diferencia de aquí en Brasil y otros países, al alquilar un apartamento, además de pagar el primer alquiler, también necesitas pagar el dinero de la llave, las tarifas de corretaje y el depósito de garantía. Es decir, necesitas dejar una garantía de que podrás pagar ese alquiler en los próximos meses. Además de pagar la mensualidad del alquiler, necesitas pagar una especie de garantía a largo plazo, que generalmente equivale a 1 o 2 alquileres, y este depósito es más o menos exigido para evitar que los inquilinos rompan cosas en el apartamento. Además de estos costos, también existe una tradición que se ha transmitido desde la Segunda Guerra Mundial, que consiste en dar el valor de 1 o 2 alquileres y un sobre rojo al propietario del alquiler, como una forma de agradecimiento por dejar que te quedes en el apartamento. ¿Es un poco extraño, no? Este dinero se llama hit money. Además, hay algunas tarifas de seguro y gastos diversos que deben pagarse. Por lo tanto, aunque ahorres más de 200,000 yenes, eso no será suficiente, especialmente con los precios de alquiler más altos de Tokio. Por lo tanto, las personas que están pasando por una situación financiera difícil no pueden, bajo ninguna circunstancia, alquilar un apartamento. Sin embargo, la falta de dinero no es la única razón. El gerente de uno de estos establecimientos, que fue entrevistado, dijo que en realidad muchos clientes podrían pagar para alquilar un apartamento, pero en comparación con los alquileres de Tokio, la tarifa mensual de los cibercafés es muy ventajosa y no necesitas pagar por gas, electricidad, ningún tipo de garantía o tarifas en sí.
Un trabajador de oficina japonés que vive en uno de estos establecimientos también dijo que en lugar de pasar tiempo viajando al trabajo, es más fácil vivir en un cibercafé que está muy cerca de la empresa. Además, algunas personas se convirtieron en refugiados porque tienen una relación muy tensa con sus familias, así que simplemente eligieron huir de casa. La investigación también muestra que más del 70% de estas personas no tienen trabajos estables, lo que está relacionado con el sistema de empleo no convencional que se está volviendo cada vez más común en Japón, popularmente conocido como sistema de contratación temporal. Después de la explosión de la burbuja económica de Japón en la década de 1990, la economía japonesa experimentó una caída, lo que llevó al colapso del sistema que garantizaba el empleo vitalicio y las promociones de carrera. Para reducir gastos, las empresas comenzaron a tercerizar el personal y firmar contratos con empresas de servicios temporales para enviar trabajadores. Este nuevo sistema ahorra mucho dinero para las grandes empresas y no tienen que pagar seguro de empleo ni gastos adicionales. Por otro lado, el trabajo temporal es inestable e inseguro. Muchos de estos trabajadores no tienen idea de cuál será su próximo trabajo o dónde será, por lo que es más difícil para ellos establecerse en un lugar fijo. Por eso es más conveniente para ellos quedarse en un cibercafé, que les brinda más flexibilidad porque tienen la opción de salir cuando quieran e ir a otro lugar más cercano al próximo trabajo. El proceso de convertirse en un refugiado tiene varias etapas. Al principio, puede haber sido porque las personas fueron despedidas, no tenían trabajo, no podían pagar el alquiler o simplemente no estaban dispuestas a regresar a sus hogares, por lo que eligieron el cibercafé como refugio temporal. Entonces, como no lograron conseguir un buen empleo, el tiempo que pasaron en estos establecimientos gradualmente se extendió, de un mes a un año, de un año a 2 y así sucesivamente. Aunque las leyes laborales en Japón todavía son bastante complicadas, la protección de los derechos e intereses de estos trabajadores se está fortaleciendo poco a poco. Pronto, ya no habrá contratación diaria que solo permita saber dónde trabajarás el día anterior. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, será aún más difícil mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos trabajadores temporales. La aparición de estos refugiados es un reflejo de las dificultades de la capa interior del mercado laboral de Japón. A medida que más y más empresas simplemente comenzaron a reemplazar a los empleados regulares por trabajadores temporales baratos, estas personas gradualmente se convirtieron en ciudadanos de segunda clase. Hoy en día, estas mismas personas no tienen dinero para pagar el alquiler y tienen que vivir en cibercafés. El video de hoy termina aquí y si estás interesado en este tipo de tema, por favor comenta aquí, comparte tus opiniones y si te gusta nuestro canal, que está comenzando ahora, por favor no olvides apoyarnos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video con alguien que creas que también le gustará. Nos vemos en el próximo video. Agradezco su apoyo y adiós.